a lo mejor el dashboard que necesitan es un dashboard que le diga, pues esto, este grupo de población está haciendo esto, este grupo necesita aquello. Ujú. Hemos identificado estas personas que tienen esta necesidad específica, ¿vale? Para que ellos digan, esta necesidad, pues mira, podemos hacer esto y aquello para resolverlo. Entonces, es todavía algo que estamos haciendo experimentalmente, de forma interna, pero pensamos que tiene mucho sentido Sí. viendo cómo los líderes toman decisiones, porque nos lo encontramos de forma continua y cada vez de forma más evidente. Entonces, tenemos a alguien que piensa lo público no como un sistema que se repara, sino como una idea que se reinventa. David Fernández Quijada ha trabajado en la intersección entre datos, medios, cultura y estrategia. Ha ayudado a organizaciones a hacerse preguntas mayores y más audaces. Desde la Unión Europea de Radiodifusión hasta South 180, su trabajo no trata solo de anticipar el futuro, sino de redibujar el presente con propósito. David no solo mide el impacto de las organizaciones, sino que cuestiona cómo lo medimos, para qué y en qué estamos dejando fuera del marco. En este episodio hablamos de rediseño institucional, métricas que importan, cultura pública como activo creativo y de por qué resistir también es innovar. Bienvenido. muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, por favor, preséntate, cuéntanos cómo llegaste aquí, qué te trajo aquí a Suiza y cómo llegaste a ser el profesional que eres hoy. Bien, esta es una de mis enésimas vidas, porque he tenido muchas vidas anteriores. Yo empecé trabajando en medios de comunicación, de ahí me reinventé una primera vez para pasar a una vida académica, hice una tesis doctoral, enseñé a futuros profesionales en la universidad, hice mucha investigación en la universidad y como esta parte de investigación me motivaba mucho, hace unos 12 años me reinventé de nuevo, me mudé de país desde España hasta Suiza y cambié de sector. Dejé la universidad y vine al sector de las asociaciones profesionales sin ánimo de lucro, pero que trabajan un poco para el bien común. Vine a la Unión Europea de Radiodifusión, que es la asociación profesional de los radiodifusores públicos en Europa. Radiodifusores públicos tienen un propósito de bien común y, por tanto, era un camino bastante lógico desde la universidad, que tampoco tiene un afán de lucro. Y desde ahí tuve una experiencia fantástica que me permitió conocer un ámbito mucho más internacional, hasta que hace 4 años pasé al ámbito del lucro creando mi propia consultora junto con otro colega y trabajando más directamente con instituciones y empresas, sobre todo en el ámbito del propósito, de la estrategia y de entender el impacto que esas organizaciones tienen en las personas y en el conjunto de la sociedad. Por tanto, es lucro, pero tiene un cierto sentido social, porque creo que esa parte es importante. Sí. Por ejemplo, a mí personalmente, trabajar en algo que tiene un propósito y que mejora la vida de las personas es algo que me satisface, más allá de que eso me permita alimentar a mis hijos, ¿no? Es una empresa que genera valor. El valor no solamente es económico, también es en el sentido del propósito que ustedes tienen, que es impactar y hacer algo positivo para las personas con las que se involucran con tu empresa. Por supuesto, el valor económico es importante. Nuestra sociedad se mueve por el valor económico y eso te permite acceder a ciertas cosas, pero ciertamente hay cosas que van más allá de eso. Y creo que, por ejemplo, estar en una comunidad que esté cohesionada, en una comunidad donde tú te sientas cómodo y partícipe de lo que hace esa comunidad, ya sea a escala pequeña, a escala local o en el ámbito de tu país, creo que también es importante para nuestra vida, más allá de lo que más individualmente nosotros podamos acceder. Claro, claro, me encanta. Con propósito. Lucro con propósito. Lucro con propósito, efectivamente, creo que es una Sí. muy buena definición. No lo había pensado, Leticia, pero creo que está muy bien. A partir de ahora creo que voy a utilizarlo. Perfecto, tienes mi permiso. Em, Como me has contado, has pasado del análisis de audiencias a la dirección estratégica de investigación. ¿Qué te sorprendió al pasar de observar a transformar? Cuando uno es un analista, en este caso de audiencias de televisión, lo que te fijas mucho es
en el dato, qué te dicen los datos. Ujú. Y está muy bien, de hecho, pues a mí esto me sale de forma natural, ¿no? Voy a mirar el dato e intentar entender qué es el dato. Pero para que esos datos tengan un efecto, tengan un impacto en las empresas, en las instituciones y al final en la sociedad, necesitas generar un insight aparte de ese dato, necesitas interpretarlo y que eso llegue hasta las personas que toman decisiones y puedan tomar esas decisiones. Uno de los aspectos que nosotros nos hemos encontrado en nuestro trabajo es que muchas veces los líderes, los managers, los que están en la posición de tomar decisiones, no son necesariamente personas muy duchas con los datos. Y tú les puedes presentar los datos y no pueden, en muchos casos, no entienden completamente lo que significa ese dato. En muchos casos lo que nos encontramos es que lo que ellos necesitan es un insight de lo que significa ese dato o directamente cada vez más una recomendación. Okay. Nosotros cuando empezamos nuestra empresa, de manera cauta, presentábamos los resultados de la investigación que hacíamos y les decíamos, las consecuencias de esto son esto y aquello, y nuestra recomendación estratégica sería esto, y les presentábamos opciones. Okay. Lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que en muchos casos el cliente no quiere opciones, quiere que le digas lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer, la respuesta. Exacto. Muchas veces tú por precaución dices, hombre, es su empresa, no le voy a decir lo que tiene que hacer. Pero en muchos casos es lo que nos reclaman. Okay. Dime lo que tengo que hacer. El mundo es muy complejo, Sí. cada vez hay más fuentes de datos, hay una aceleración de lo que está pasando en el mundo y por tanto de la toma de decisiones, Sí. y los líderes con cada vez más responsabilidades no tienen tiempo de abarcarlo todo. Entonces, lo que es importante es construir una relación de confianza y que esa persona venga a ti y dice, no, yo confío en vosotros, decidme lo que tengo que hacer. Entonces, cada vez más nos encontramos que del dato original, los que toman decisiones en realidad lo que necesitan es eso, una apuesta o una decisión estratégica sobre lo que hacer. Traer soluciones. Exacto. Exacto, porque confían en que los datos están bien recopilados, que la información está bien digerida, que ya ustedes hicieron todo el trabajo, dice, ok, dime, ¿cuál es la solución? Exacto. Por eso es importante que el cliente confíe en ti. Claro, ¿vale? claro. Y eso se establece a través de una reputación, de las recomendaciones de otra gente con la que ellos confían. Por tanto, es muy importante en ese sentido construir esa confianza en el cliente para que venga directamente a pedirte el consejo. Sí, para que ya el camino ya está forjado y simplemente sería poner la solución aquí, ok, la dirección para acá. Efectivamente. Perfecto. Y en South 180 ayudas a organizaciones a entender lo que viene. ¿Cuál es la pregunta más urgente que te hacen hoy los líderes del sector? De hecho, lo primero que diría es que los líderes del sector se hacen pocas preguntas sobre el futuro. Oh, okay. Nuestra percepción es que hay tantos incendios inmediatos, tantas urgencias que resolver, que al final lo urgente acaba tapando lo que es importante. Y las decisiones, hay cuestiones que se tienen que resolver ese día, se tienen que tomar decisiones. Eso impide que puedas reflexionar y pensar en las decisiones que tienes que tomar a medio y largo plazo. Evidentemente tú tienes que resolver los incendios del día a día para llegar al futuro, pero lo que estamos viendo es que hay tantos incendios que no te permite planificar y llegar más allá. Respondiendo a tu pregunta sobre la cuestión más habitual que se nos plantea, en el ámbito de los medios de comunicación, que es mayoritariamente donde trabajamos nosotros, la pregunta más habitual yo diría que es entender las nuevas generaciones. Es decir, hay un problema generalizado de los medios para exacto, llegar a la generación Z o a las generaciones más jóvenes en general y se preguntan cómo hacerlo. Se nota mucho esta desconexión entre las generaciones que están dirigiendo esas empresas, instituciones y tomando decisiones y las nuevas generaciones que no están, a las que estas instituciones no están llegando. Okay. Es generalizado, no pasa solo con los medios de comunicación, y sí que en términos de pensar el futuro y hacia dónde nos dirigimos, yo creo que es la principal preocupación con la que se encuentran los líderes hoy en día. Ok, el tema de que, bueno, es naturaleza humana, siempre las nuevas generaciones tratan de distanciarse de las anteriores, pero también tenemos estamos en un lugar histórico ahora mismo,
porque tenemos tecnologías que nunca habían existido, tenemos la manera de consumir, la manera de relacionarse es totalmente diferente a cómo había sido incluso cuando yo estaba creciendo, porque yo me acuerdo de la vida sin internet y yo vi cuando llegó a mi casa el dial-up. Entonces, Lo recuerdo. exacto, como millennial yo he visto la transición completa, pero las generaciones que van después de mí no tienen esa experiencia y no saben lo que es el mundo análogo, totalmente análogo. Entonces, eso es una gran diferencia. Y también un tema de, es difícil los cambios son difíciles. Si una persona tiene 20, 30 años haciendo el trabajo de la misma manera y le dices, bueno, siempre lo hemos hecho así, vamos a seguir haciéndolo así, dicen, no, porque es la idea de que lo que no está roto no se cambia, no necesariamente funciona y mucho menos los negocios y mucho menos en medios de comunicación donde todo es tan dinámico, está cambiante. Y el consumidor actual tiene una gran distracción, tiene muy poca concentración, tiene una manera, incluso consume el contenido sin sonido, lo que le gusta leer los subtítulos, o sea, son tantas cosas diferentes, cositas que van cambiando, que sí, yo encuentro que para una generación que ha tenido ya una larga trayectoria y dice, bueno, ya yo estoy en el ocaso de mi carrera, no voy a estar inventando, pero realmente ese es el momento para hacerlo, porque ya tú has probado que lo pudiste hacer de una manera, ahora prueba que lo puedes hacer de la manera que el público te lo está exigiendo. Que imagino que tú sientes resistencia en esos cambios. Sí, por supuesto. Yo relativizaría un poco el aspecto tecnológico. Efectivamente, hay nuevas tecnologías y las generaciones jóvenes son las primeras en adoptarlas. Pero para mí la diferencia sobre todo es el aspecto social y personal de comportamiento y valores de las diferentes generaciones. Si tú piensas el salto que ha habido en solo una generación respecto a nuestros padres, es un salto bastante importante en términos de valores de cómo se organiza la sociedad. Entonces, yo una pregunta que pongo mucho a las organizaciones cuando trabajamos con ellas es, bueno, tenéis este problema, me estáis haciendo esta pregunta de ¿cómo podemos conectar con las generaciones jóvenes? Mi primera cuestión sería, ¿cuánta gente de menos de 30 años trabaja en esta organización? Primero. Y esa es como una pregunta con la que todo el mundo se queda parado, empiezan a pensar y les cuesta muchísimo encontrar a alguien si es que encuentran a alguien. Wow. En muchas organizaciones es difícil encontrar a gente joven, en organizaciones del sector público especialmente, porque hay unos procesos de selección que son más complejos, requerimientos y demás. Entonces, esas organizaciones particularmente tienen dificultades en entender cuáles son las necesidades de esa población joven a la que también deben atender. Tú lo decías, en el ámbito de los medios, que es muy dinámico, efectivamente tú ves como el tipo de contenido que consumen las generaciones más mayores es muy diferente del tipo de contenido que consumen las generaciones más jóvenes. Esos contenidos más cortos, por lo que tú mencionabas de la menor capacidad de concentrarse, pero eso también pasa en instituciones de servicio público en general o en las administraciones. Tienen que dar servicio también a todas las generaciones y lo que necesitan las generaciones más jóvenes y las generaciones más mayores son muy diferentes, es muy diferente, pero en cambio hay poca gente joven dentro de esa organización que les pueda informar de necesitamos esto. Y los que toman las decisiones están desconectados. Entonces, ese es un gran problema, sobre todo si tú piensas en proyectar a la organización hacia el futuro, porque al final el futuro es de esas generaciones jóvenes. Si no las entiendes, vas a poder planificar muy mal ese futuro. No vas a llegar al futuro. Sí, es que llegas, efectivamente. Ok, sí, porque es verdad, en las organizaciones que son más formales en el sentido del reclutamiento, del proceso de ingresar en ellas, que requieren años de experiencia por la manera en que están organizadas, sí es mucho menos accesible para las jóvenes generaciones. Puede ser que tengan oportunidad de hacer pasantías, oportunidad de hacer pequeños programas, pero no son lo general. Y el impacto de todo eso es limitado. Por eso yo creo que una de las maneras de repensar el servicio público en administraciones o empresas es buscar la manera en que esas generaciones puedan acceder de alguna manera, quizás no necesariamente como parte del funcionariado, que en muchos casos está ahí, sino de otras maneras para que puedan tener un impacto en esa organización. En el mundo de los medios, por ejemplo, yo me puedo imaginar que
la gente joven pudiera acceder para crear los contenidos que van a consumir la gente de su propia generación, porque ellos Sí. mismos son los que entienden los códigos con los que se mueve esa generación. Para, muchas empresas privadas están haciendo esto. Ujú. Las empresas de servicio público, como radiodifusores de servicio público, con los que nosotros trabajamos mucho, lo tienen más complicado por estos procesos de reclutamiento. Por tanto, se necesitan fórmulas más flexibles para que, bueno, quizás esas personas no deben formar deben formar parte de la plantilla de forma permanente, Ujú. pero sí que deberían poder acceder de alguna manera para poder rejuvenecer de alguna manera la organización, ¿no? Claro, claro, porque el tema de que quien está en la mesa es quien toma las decisiones y las decisiones se ven como de acuerdo al equipo que le integra. Efectivamente. Y si no hay nadie que le explique o que le traduzca, es muy difícil hacerlo porque no es no una realidad que están viviendo. Yo te diría que es casi imposible. Es decir, Sí, sí, sí. sí que puedes hacer investigación de audiencias y Ujú. en muchos casos también se hace investigación sociológica, que también pienso que no se hace la suficiente. Pero bueno, ese es también mi background y es un poco mi sesgo. Sí. Pero además de hacer esa investigación necesitas tener a la gente ahí a la hora de tomar decisiones creativas de cómo serán esos programas o incluso decisiones estratégicas de cómo llegarás a esa gente. Sí, totalmente. Tienen que estar presentes para poder alzar la voz y que todas la diferencia se traduzca también, Mm. desde su generación hasta la generación. Efectivamente, yo creo que es uno de los principales problemas Ujú. que las organizaciones tienen hoy en día. Ok, rejuvenecerse. Hablas mucho del futuro plausible, posible y probable. ¿Cómo se traduce eso en decisiones de hoy? Muy buena pregunta. Es muy complicado. Como dije antes, creo que no se mira suficientemente al futuro a la hora de tomar decisiones. También depende de las organizaciones. Cuando una organización, por ejemplo, es una empresa que está en el mercado público, que está cotizada en bolsa, su horizonte es simplemente el siguiente trimestre, la siguiente earnings call Ujú. con los inversores. Claro. Y eso es muy preocupante a la hora de tomar decisiones. Las decisiones son casi siempre a corto plazo. Mm. Entonces, aquí no se trata de los futuros posibles o probables, sino simplemente de llegar a la siguiente call. Sobrevivir. Sobrevivir. Ok. En las organizaciones públicas lo que nos encontramos es que los plazos están muy marcados por los presupuestos. Ah, Si los presupuestos se aprueban año a año, no hay un plan presupuestario a 5 o 10 años, es muy difícil que la organización pueda pensar a largo plazo, ok. sino que se centran en planificar el próximo año. Lo que pasa con los futuros es que cuanto más cercano sea el margen de tiempo de ese futuro, es más aprehensible, porque hay menos posibilidades de que pasen grandes disrupciones, por ejemplo. Por tanto, si tú estás mirando al futuro a 6 meses, más o menos sabes los márgenes en los que te puedes mover y efectivamente siempre pueden pasar cosas como cuando lanzó ChatGPT y de repente todo el mundo está con la inteligencia artificial, pero básicamente es un futuro más o menos controlable. Cuando tú estás pensando a 5 o 10 años, Mm. el margen se empieza a abrir, las posibilidades empiezan a expandirse y por tanto es mucho más difícil controlarlo. Lo que sí debe tener una organización es un futuro preferido, es decir, hacia dónde querríamos ir nosotros. Ok. Y efectivamente es muy difícil controlarlo por ti mismo porque hay muchos agentes y factores externos que van a marcar dónde estará la empresa en esos 5 o 10 años. Habrá aspectos tecnológicos, habrá aspectos de evolución de la sociedad que tienes que contemplar, habrá regulaciones en muchos casos que te marcarán hacia dónde vas, pero pensar en ellos te prepara para cuando sucedan esas cosas que no son probables. Ok. Digamos. Y por tanto hace a la organización más future-proof, más preparada para cualquier futuro que pueda haber. Ya simplemente el ejercicio de pensar sobre ello Mm. es una gimnasia mental Mm. que ayuda a las organizaciones a responder más fácilmente y de manera más flexible a los cambios que seguro que va a haber. Después es interesante ver el sector en el que estás, porque los futuros son muy diferentes dependiendo del sector. Por ejemplo, en medios de comunicación sería muy aventurado que nadie empezase a planificar futuros más allá de 5 años. Ok. Eso no se hace. Pero en cambio en el mundo de la moda
18 meses es un futuro lejanísimo, Sí. porque cambia muy rápido. Si tú te vas al ámbito energético, en el que tienes que pensar en las diferentes tecnologías y las diferentes fuentes energéticas que tendrás con unos costes muy elevados de inversión, la planificación es a 40 o 50 años. Wow. Y lo Una mismo generación. exacto, lo mismo pasa en el mundo de los seguros. El mundo de los seguros, cuando ellos miran al futuro, miran a 20, 30 años, Claro. porque son los spans de tiempo que tienen pensados, ¿no? Entonces, depende también mucho del sector. En el caso del sector público, efectivamente, tú sabes que en principio tú deberás estar allí durante mucho tiempo, pero en todo caso debes pensar en qué ámbito estás tú y cuáles son las necesidades de esa gente. No es lo mismo una oficina que se encargue de aspectos sociales, Sí. digamos, en el que puedes tener una cierta planificación porque sabes cuáles son las tendencias demográficas, hay una perspectiva, una previsión de crecimiento económico, de crecimiento, por ejemplo, de los flujos de inmigración. Por lo tanto, puedes tener una perspectiva de, en 10 años, cuánta gente, qué tipo de gente habrá. Y por tanto, a partir de ahí, las necesidades, puedes adivinar más o menos las necesidades que puedan haber, ¿no? Por tanto, varía mucho dependiendo del sector. Ok, wow, sí, porque es un universo totalmente diferente. Totalmente diferente. La moda, tecnología, el Energía. servicio público, energía, son la naturaleza de ellas mismas son tan diferentes que sí, que el futuro se define de acuerdo a sus realidades. Efectivamente. Pero está muy interesante eso, no lo había pensado de esa manera y sí tiene mucho sentido, de que uno no puede hacer una sábana que cubra todo, No. porque el futuro es muy, muy diferente. Si uno pudiera hacer eso, la vida sería mucho más fácil para ¿Y consultores aburrida? como yo. Efectivamente, también sería más aburrida. De hecho, una de las cosas que a mí me gustan de mi trabajo es que cada proyecto, incluso si es sobre el mismo tema, es diferente porque es una empresa diferente que se dirige a un público, a una sociedad diferente, en un país diferente. Por tanto, una cosa en la que desde luego nosotros no hacemos es aburrirnos. Claro, Es más siempre cambia. difícil escalar tu negocio, pero bueno, como también hacemos esto por el propósito de Sí. aprender, es muy satisfactorio también. Lucro con propósito. Lucro con propósito. Efectivamente. ¿Y cuál es el error más común que cometen las organizaciones al transformarse? Centrarse en la tecnología. Ok. Hay muchos muchos ingenieros y muy buenos pensando sobre aspectos tecnológicos y en la mayoría de ocasiones van a ser capaces de darte una solución al problema que tú tienes que resolver. Ok. Lo que es más difícil entender es cuál es el problema exacto que tú tienes que resolver, porque ese problema se deriva de las necesidades de la gente a la que tú sirves, ya sea como administración pública o la gente que quieres que te consuma porque tú tienes un negocio que debe generar unos resultados a final de año. Eso conecta con lo que te decía antes, hay que invertir más en entender esa gente, hay que traerlas a la mesa para tomar las decisiones, porque muchas veces se hacen cambios, se transforma en función de la tecnología disponible, que es un aspecto importante, pero no es la que debería marcar la dirección de la transformación. Ok. Porque la tecnología es una herramienta. Efectivamente. No es la solución ni es lo que va a resolver todos los problemas, incluyendo la AI. Puede ser una solución, porque en muchos casos la tecnología te permite hacer tu trabajo de forma más efectiva y servir mejor a esa gente, pero al final tú lo que necesitas es que esa gente encuentre que tú eres una solución para ellos, una solución en muchos sentidos, una solución material, si estás en el mundo de la moda, que tú necesitas vestirte, una solución emocional, una solución de navegar tu día de diferentes maneras, ¿no? La sociedad es compleja, las sociedades cada vez son más fragmentadas y hay necesidades mucho más específicas y por tanto debes entender esas necesidades para poder dar una solución. Cuando sepas el problema, hay que ir a los ingenieros y explicarles el problema y que te digan qué soluciones hay para resolverlo. Pero mi experiencia es que en general las soluciones existen. De una manera u otra existen. Pueden ser más o menos caras, pero existen. Y seguramente la mayor parte del presupuesto de transformación tenga que ir a la tecnología. Hay mucha inversión detrás de esa tecnología y por tanto eso tiene un coste, pero el trabajo principal no es la tecnología. El trabajo principal es entender el problema que tienes que resolver. Y las personas que lo tienen Exacto, que hacer. las personas a las que afecta ese problema. Ok, la tecnología es una herramienta, es parte
de la solución, pero no es el fin en sí mismo. Efectivamente. Ok, perfecto, eso es importante. Al transformarse, incluyen la tecnología, pero no es el centro de la transformación. No es el centro, es periférico. Y ya te Ok. digo, a lo mejor es el centro del coste, porque es el coste, el coste principal, pero el ejercicio de pensar y analizar cuál es la necesidad que tienes que resolver, cómo ayudarás a esa gente y quién es esa gente, creo que es el ejercicio principal. Y muchas veces empieza la transformación por las posibilidades tecnológicas, no Mm, qué es lo que tenemos que resolver, el servicio que podemos dar. sí, sí, perfecto. Y hablando así de tu trabajo y los diferentes proyectos que has llevado, has trabajado con proyectos que buscan medir el impacto más allá de los números. ¿Qué has aprendido sobre lo que vale y lo que no? Em, yo lo conectaría un poco con lo que te decía antes. Los líderes necesitan tomar decisiones, necesitamos números para que generar unos resultados, unos insights con los que ellos puedan tomar decisiones. Nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, una discusión que estamos teniendo últimamente es trabajar, repensar los dashboards. Por Mm, ejemplo, dashboards sin números. sí, Los dashboards, por definición, tienen los números que muchos vienen de los números. resultados. Pero cuando un directivo, un líder, debe tomar una decisión y se pone ante un dashboard, muchas veces hay problemas, como te decía, de comprensión de qué significa eso. A lo mejor el dashboard que necesitan es un dashboard que le diga, pues esto, este grupo de población está haciendo esto, este grupo necesita aquello. Ujú. Hemos identificado estas personas que tienen esta necesidad específica, ¿vale? Para que ellos digan, esta necesidad, pues mira, podemos hacer esto y aquello para resolverlo. Entonces, esto había algo que estamos haciendo experimentalmente, de forma Ujú. interna, pero pensamos que tiene mucho sentido Sí. viendo cómo los líderes toman decisiones, porque nos lo encontramos de forma continua y cada vez de forma más evidente. Entonces, Y pueden ser muy confusos los dashboards. Y también la manera en que se visualiza la data influye también para tú entenderla. efectivamente, El círculo muchas veces es, tú dices, ok, ¿cuándo, cómo es? O la barra, las líneas, o sea que es difícil digerir la información si tú no estás familiarizado con el mundo de la visualización de sí, datos. cuando los investigadores, claro, yo vengo de ahí, cuando los investigadores o los analistas hablamos entre nosotros, Mm. tenemos unas discusiones muy profundas sobre el tamaño de la barra o cómo debe ser el círculo, y está muy bien, ¿vale? Está muy bien, pero fuera de ese círculo, la discusión es mucho más sencilla. ¿Se entiende este dato? ¿Todo el mundo entiende realmente lo que significa este dato? Y mi percepción es que en muchos casos eso no pasa. No Mm, todo el mundo entiende ese dato. sí. Por tanto, tienes que ir más allá del dato para que la gente pueda tomar sus decisiones. Claro, ¿qué significa? Y también el dato en contexto. Ok, Efectivamente. este número es bueno o malo. Y tú dices, bueno, yo te lo comparo con la industria, te lo comparo con Ujú. tu año pasado, te lo comparo para darte contexto, para tú entender si estamos bien o estamos mal. Porque si tú le dices, bueno, estos son los números. Y la persona como que, ok. Efectivamente. ¿Y qué hago? Efectivamente. Eso es nuestro pan de cada día. Ok, ok, perfecto. Y bueno, hablando así de datos, ¿cómo se conectan los indicadores con la toma de decisión que realmente transforman? Ah, es complicado, pero creo que enlaza con lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, que los que tienen que tomar esas decisiones entiendan realmente lo que hay. Como tú decías, hay que añadir contexto, hay que añadir evolución, hay que añadir incluso perspectiva de futuro Mm, para saber, ese dato puede estar evolucionando bien, pero en el contexto futuro, por ejemplo, un dato que he encontrado que en medios de comunicación se utiliza, yo creo que de forma muy errónea, es el market share. Por mm, ejemplo, la televisión tradicional, el consumo de televisión tradicional está decreciendo porque mucha gente se está pasando al consumo por streaming, por sí. internet. Por tanto, si tú utilizas una métrica como el market share, tú puedes estar creciendo en market share, pero como el mercado Se se está están haciendo cada corriendo. vez más pequeño, esa métrica en realidad te está dando información equívoca para tomar tus decisiones sobre el futuro. Mm, Porque tú puedes estar incluso ganando market share, pero en 5 o 10 años vas a ser irrelevante porque ese mercado
quizás no desaparezca, yo no creo que vaya a desaparecer, pero se va a reducir de forma significativa. Por tanto, tienes que ver en qué otros mercados tus habilidades podrían ser útiles y si eres una empresa privada podrías monetizarlas y poder mantener la empresa a flote. Por tanto, hay que ser muy selectivos con el tipo de métricas que se utilizan para tomar las decisiones. Claro, porque, bueno, ok, soy el dueño de la pecera. Exacto. Mientras el océano está allá. Efectivamente. Es una imagen muy equívoca, por tanto también el frame, el foco en el que pones los datos es muy importante. Claro, claro, porque hay que todo en contexto y todo con la realidad. Efectivamente. Está muy interesante esa parte de que, ok, sí, estoy creciendo, pero se me está encogiendo el universo. O sea, que no es que yo estoy creciendo, sino que se está encogiendo. Efectivamente. Y yo entiendo que a veces en las comunicaciones públicas, cuando ves los resultados de los estudios de audiencia en televisión o en radio, la gente se felicita de La ese palmada. tipo. Exacto, que es normal, bueno, es tu comunicación pública. El problema es que tengo la sensación que en algunos casos, internamente, cuando se hacen las discusiones estratégicas, siguen utilizando esas métricas. Y eso es muy peligroso. De hecho, creo que no es una buena práctica de cara al futuro de tu empresa, de tu organización. Claro, porque ya no tienen el mismo significado. Efectivamente. Y eso pasa mucho en todo tipo de empresas, que las personas buscan los datos para hacerse sentir bien o confirmar que están haciendo un buen trabajo. Y tratan de evitar los que le dicen que deben de cambiar algo o que las cosas no están yendo bien. Esa es una práctica yo creo que también común de la humanidad, que le gusta como que confirmarse que va por un buen camino aunque no realmente sea la realidad. Hay un sesgo de confirmación, pero yo creo que ese es un aspecto muy importante, es donde puedes identificar a los auténticos líderes. Es decir, nosotros trabajando con múltiples empresas nos hemos encontrado diferentes tipos de liderazgo. Y hay un liderazgo que dice, bueno, estos resultados en este aspecto no son buenos, por tanto necesitamos trabajar en ellos y tomar decisiones. Y en muchos casos empresas que tienen que rendir cuentas dicen, y además lo vamos a decir, estos resultados no son buenos y vamos a focalizarnos en este área. Yo creo que ese es un liderazgo proactivo para el futuro y para construir algo a largo plazo. Y luego están los líderes que dicen, bueno, estos datos no son buenos, nos los quedamos para nosotros y en todo caso lo que comunicaremos, a veces internamente y también externamente, es las cosas positivas, ¿vale? Entonces, yo puedo entender este aspecto de lidiar con el grupo de interés externo, pero en muchos casos creo que se están haciendo trampas al solitario. Claro. Y están poniendo en jaque la viabilidad y el futuro de su organización. Sí, porque eso va a funcionar hasta un punto. Efectivamente. La realidad se puede ignorar hasta que te peguen la cara. Efectivamente, hay un momento en que hay un reality check en que te vas a encontrar con esa realidad. U otros desde fuera te van a decir, no, oye, la realidad es esta. Y en casos, por ejemplo, como las organizaciones públicas, creo que es mejor iniciar la transformación desde dentro que no que te impongan una transformación desde fuera. Claro, una transformación que no entiende necesariamente la cultura o la manera en que se trabaja internamente. Efectivamente. Claro, siempre es mejor desde adentro hacer el cambio que venga impuesto. Pero para eso hace falta que los líderes tengan el coraje de tomar esas decisiones, la valentía de comunicar a su gente las cosas que no están yendo bien y generar una visión, renovar el propósito y a partir de aquí crear un plan para que las cosas cambien. Y eso efectivamente no lo puede hacer una sola persona, pero los equipos de liderazgo son amplios. Y en muchos casos en las instituciones hay mucho talento dentro de la casa que no se está utilizando. Ese también es un error muy común. Hay una infrautilización muy clara del talento, de las ideas que puede haber dentro de la casa, que son gente que en muchos casos están en el día a día de lo que hace la organización y ven cosas que se podrían mejorar, ¿no? Sí, además, y tienen la solución en la mano a veces. Tienes solución en la mano, además, cuando generas un cambio interno, de transformación interna, es mucho mejor, nosotros siempre recomendamos contar con la gente. Claro. En muchos casos, nosotros que hemos participado en diferentes procesos de transformación interna, yo creo que el 90% de las dificultades vienen por las personas.
porque no se involucra a las personas, no se comunica bien, Se resisten al cambio. se resisten al cambio, que yo creo que hay una resistencia natural al cambio que es Sí. normal. O sea, nosotros nos sentimos cómodos en nuestro universo, en nuestra zona de confort. Creo que eso es natural. Debes tenerlo en cuenta cuando gestionas el cambio. Por eso creo que una gran parte, la mayor parte del tiempo y del trabajo que deberían hacer las personas que están a cargo de un cambio dentro de la empresa debería ser gestionar a las personas. Gestionarlas no en el sentido de imponerles las cosas, sino en el sentido de hacerlas partícipes, de extraer ese conocimiento que ellas tienen para que puedan ayudar a modular el cambio y que ayuden a ese proceso que sea cuanto más suave, mejor. Para ello lo que nosotros recomendamos es indicar el marco en el cual se actuará. Es decir, esto se tiene que cambiar sí o sí, esto no puede continuar así, eso tampoco, pero dentro de esto necesitamos vuestra ayuda para ayudarnos a modular, porque vosotros tenéis ese conocimiento, esa experiencia, y queremos que sea algo en lo que vosotros también seáis partícipes, porque así será mejor, más fácil, más rápido para todos. Por lo tanto, hay que dar un marco, pero un marco en el que la gente, los equipos internos puedan contribuir. Y para nosotros, en nuestra experiencia, esa es la fórmula para que el cambio funcione. Hablábamos antes de los errores. Gestión del cambio significa sobre todo gestión de las personas. Yo me focalizaría ahí. No cojas a alguien que domina mucho la tecnología, coge a alguien que sea un líder dentro de la organización para poder gestionar a esas personas. Y se necesitará tecnología, pero ya habrá otras personas que pueden asesorar en la tecnología que se necesita. Para cambiar la organización necesitas liderar a partir de las personas. Y hay muchos líderes naturales que no necesariamente son los jerárquicos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay equipos que la manera en que naturalmente encuentran un líder, y ese líder es aunque sea una persona que jerárquicamente no tiene la posición o no tiene el título, pero realmente es el que impulsa el cambio o el que da la confianza al resto del equipo para adueñarse del cambio. Sí, es el role model. Nosotros, de hecho, cuando asesoramos a organizaciones para gestionar el cambio, lo que les decimos es que intenten identificar a estos líderes naturales que tú mencionabas, que no necesariamente llevan el título de líder en su o el sueldo. O el sueldo incluso, pero que sí que son las personas que mueven a los demás, porque son ese role model en el que los otros se fijan y dicen, ostras, esa persona está haciendo esto, yo confío en esa persona, es una persona con mucha credibilidad dentro de la organización y yo la seguiré porque sé que cuando esa persona actúa así es por algo. Es por algo, ¿no? Claro, entonces hay que saber identificar a esas personas. Por eso te digo que necesitas don de gentes para identificar a esas personas, hablar con esas personas, trabajar con esas personas para que el resto, en muchos casos, les siga y el cambio se pueda hacer de manera más efectiva y también más suave. Sí, tiene mucho sentido. Hay que reducir la fricción y al final la principal fricción son las personas y a través de las personas de estos líderes puedes reducir de manera significativa esta fricción. Sí, porque siempre hay que hacerlos partícipes, hacerlos sentir que son parte del proceso, no que el proceso se le va a venir arriba, a cambiarle todo. Y bueno, hablando de eso, de pensar en las personas y pensar también más allá de la estructura. ¿Qué lugar ocupa la imaginación estratégica en un mundo lleno de dashboards, de visualizaciones de datos? Desafortunadamente creo que ocupa un lugar muy pequeño, no. Aunque yo soy muy partidario de la imaginación estratégica. Por ejemplo, un ejercicio que a nosotros nos gusta hacer mucho son los escenarios de futuro. Y en los escenarios de futuro se construyen teniendo en cuenta las tendencias y los datos que tienes hoy en día, pero necesitas este plus de imaginación estratégica, porque al final los escenarios son narrativas sobre cómo podría ser el futuro y necesitas ponerle este plus de imaginación para también crear a lo mejor en algunos casos escenarios más extremos que puedan ayudar al ejercicio de transformación estratégica de la empresa. A mí me encanta cuando veo en organizaciones que utilizan a escritores de ciencia ficción para ayudarles a imaginar este futuro. Creo que es una práctica fantástica. Julio Verne. Efectivamente, tú coges Julio Verne, muchos de los escritores de ficción, imaginan cosas que en muchos casos luego acaban pasando. Sí. Quizás no en el
en el margen temporal que habías imaginado, pero sí que te dan ciertas ideas que te ayudan a abrir la mente. En muchos casos los ejercicios de prospectiva se basan en abrir la mente y que la gente pueda pensar aquello que es impensable, aquello que se sale de las conversaciones de café rutinarias que tú tienes cada día en la oficina. Y yo creo que ese es uno de los principales beneficios de la prospectiva. Nosotros cuando hacemos ejercicios de prospectiva con diferentes empresas, el resultado final suele ser, wow, esto me ha servido para ver que es plausible que pasen cosas que no había imaginado que podían pasar. Y tú les planteas en muchos casos, un ejercicio que a mí particularmente me gusta mucho es el backcasting, que son como unos escenarios a la inversa. En vez de construir el escenario, tú le das un escenario que tú construyes con ficción, sabiendo lo que hay ahora, y ellos tienen que, desde el presente, construir, identificar los elementos, los milestones que deberían suceder para llegar a ese escenario. Y muchas veces cuando les das ese escenario, la primera reacción es, esto no puede pasar, esto no va a pasar, es imposible, ¿no? Entonces dice, no, el ejercicio es un ejercicio de fe en que esto va a pasar y tú piensa los diferentes puntos que deberían pasar y en qué espacio de tiempo para que eso sucediera. Y después de 1 hora y media o 2 horas, que es típicamente lo que dura este ejercicio, llegan a la conclusión de que no nos lo imaginábamos, pero esto sí que podría pasar, porque cuando miras los elementos intermedios que se tendrían que dar para llegar ahí, todos ellos son plausibles. Y si sucede esa cadena, efectivamente llegaremos a ese escenario. Por tanto, deberíamos considerar esos elementos. Cuando nos encontramos con eso al final del ejercicio, que suele ser el resultado habitual, es, vale, esto ha funcionado. Has abierto la mente de esa gente y ahora las discusiones pueden incluir elementos que hasta ahora estaban ausentes, porque estaban más allá de la zona de confort habitual y de los elementos que se discutían típicamente. Entonces ahí es cuando sabes que como consultor has hecho bien tu trabajo porque les estás ayudando a expandir esa visión y les prepararás mejor para el futuro. Y me imagino que te encanta ver cómo cambia el switch. Es fantástico. Porque además cuando ya haces unas cuantas veces y empiezas a identificar el momento en el que la gente, ves las miradas o las conversaciones y dices, vale, está pasando otra vez. Y tú dices, sí. Ay, qué interesante. Me gusta mucho ese ejercicio de pensarlo al revés. De decir, ok, esa es la realidad que va a pasar. ¿Cómo llegamos ahí? Es un ejercicio mental muy interesante. Yo creo que también que se puede usar para desarrollo personal. Pensar, yo quiero llegar aquí. ¿Cómo yo llego? Y ahí voy construyendo poco a poco lo que quiero llegar. Sí, efectivamente. Para mí es una herramienta que no es tan compleja como crear unos escenarios. Nosotros la utilizamos mucho en talleres o en workshops de un día, por ejemplo, y en 1 hora y media, 2 horas se puede hacer. Es un ejercicio relativamente simple de comprender y funciona muy bien. Rápidamente la gente se pone en ello, genera mucho engagement, porque es muy participativo y ellos tienen que contribuir. Y los resultados suelen ser muy, muy positivos. Es un ejercicio que recomiendo mucho, la verdad. Me encanta, está muy chulo. También lo recomiendo, no lo he hecho, pero ya estoy vendida. ¿Y cómo puede una institución pública reinventar su narrativa sin perder su esencia? Eso es lo que encontramos habitualmente, ¿verdad? Un cambio de narrativa que no va más allá de eso. En mi experiencia, lo que yo veo es que hay mucho foco en eso, en la narrativa, ¿no? Tenemos que explicar otra historia diferente de nosotros. El problema es si solo es esa piel lo que comunicas, te estás perdiendo la esencia de lo que tú haces. Es decir, esta organización existe aquí para resolver un problema, para dar soluciones a un tipo de necesidades que hay en la sociedad, que tienen las personas de la comunidad a la que servimos. Por tanto, debemos entender cómo esa esencia está cambiando y si esa esencia está cambiando, cambiar la organización. Y luego comunicaremos para que la gente vea que nos estamos adaptando y ellos entiendan que continuamos siendo útiles. Pero creo que al final vuelve a lo que decíamos antes de entender las comunidades a las que servimos y las personas a las que servimos. Solo cuando entendemos eso, la organización puede cambiar y entonces es cuando habría que comunicar. En muchos casos, de nuevo, igual que con la tecnología, creo que empezamos desde la parte de comunicaciones y por tanto la narrativa que generamos es un poco superficial porque no estamos realmente cambiando la organización, no hay algo esencialmente diferente en lo que estamos haciendo. Por tanto, yo diría, tienes que comunicar solo
cuando realmente estés cambiando, sino al final, tú has dicho antes, la realidad se acaba imponiendo, ¿no? Tú puedes decir mucho sobre ti mismo, pero al final, al cabo de un tiempo, la gente ve si realmente ese cambio es real o no. Sí. Ok. Bueno, entonces ahora vamos para la parte un poquito más light del episodio. Tenemos 2 juegos. El primero es sesión flash. Yo te voy a dar 2 opciones y tú tienes que elegir una. Las puedes justificar o no, puedes elegir ninguna también. Ok. O simplemente me dices las respuestas sin pensarlo. ¿Ok? Vamos con ello. Listo. Sí. Pasar a 10 años o moverse cada trimestre. A 10 años. Ok. Presupuesto con estrategia o estrategias con presupuesto. Estrategias con presupuesto. Estrategias sin presupuesto es uno de los fallos más habituales. Reinvención radical o evolución paciente. Normalmente evolución paciente, en algunos casos hace falta la transformación radical, pero en general la evolución constante suele ser más efectiva. Ok. Evaluar para aprender o evaluar para rendir cuentas. Evaluar para aprender, en primer lugar, y después, si es necesario, rendir cuentas. Ok, ambas. Proyectos piloto infinitos o una apuesta decidida. Apuesta decidida. Ok. Métricas en tiempo real o evaluaciones que maduran. Evaluaciones que maduran. En la mayoría de los casos, aunque sea técnicamente posible, no son necesarias las métricas en tiempo real, Ok. porque las decisiones no se van a tomar en tiempo real. Son abrumadoras también, tanto Y dato. son muy abrumadoras, es muy difícil de seguirlas y hacer algo con ellas. Claro. Desaprender primero o construir sobre lo que ya hay. Construir sobre lo que ya hay. Creo que hay una herencia en muchos casos en las organizaciones muy importante, que no debe limitarnos, esto es importante, pero sí que nos permite construir sobre ella el futuro, cómo debemos cambiar. Okay. Medir el cambio o provocar el cambio. Medirlo para provocar más cambio. Una cadena. Sí, es una cadena. Y finalmente, modelos que resisten el tiempo o los que se adaptan cada año. No sé si cada año, pero definitivamente los modelos se tienen que adaptar. Periódicamente. Periódicamente. Las sociedades van cambiando. Si tú sirves a la sociedad, tienes que ir cambiando con ella. Si no, al final te conviertes en irrelevante. Claro. Y ahora toma la paleta. Tienes 2 opciones. Es como un verdadero o falso. Futurista sería el falso, que sería algo que va a pasar muy en el futuro, 100 años o nunca va a pasar, o tú esperes que nunca pase. Y verdadero es que algo que está pasando es inminente o algo que ya tú has visto en tu trabajo. ¿De acuerdo? Ok. La inteligencia artificial institucional podrá sugerir mejoras en políticas públicas. Sí. Verdadero. Ok. La innovación no se medirá en tecnología, sino en impacto colectivo. Futurista. Creo que va a pasar más tarde de lo que debería, pero creo que sí. En algún punto. En algún punto. El fracaso institucional será documentado, celebrado y compartido. Creo que estamos lejos de ello. Los proyectos culturales estarán obligados a responder ¿qué cambia esto? Creo que ya estamos en ello. Okay. Las rendiciones de cuentas se harán en cafés ciudadanos, no en PDFs. Creo que estamos un poco a medio camino. Quizás no sea un café, pero desde luego teniendo en cuenta su opinión. Sí, más ameno. Sí. Cada organización pública tendrá un área dedicada a imaginar futuros posibles. Todavía no, pero deberían. Las instituciones serán evaluadas con su capacidad de adaptarse, no de competir. Las instituciones que no sean comerciales, sí, creo que cada vez más y el cambio está viniendo muy rápido. Sí. Se podrá evaluar la coherencia entre discurso y acción en tiempo real. Sí, estamos cada vez más cerca de ello. Okay. Las métricas de impacto serán validadas
por comunidades locales antes de publicarse. Sí, creo que llegaremos a ello. No es inmediato, pero Ok, estamos en ese camino. estamos en camino. Y finalmente, las instituciones tendrán asesores en empatía, además de estrategia. Sí, Futurista. creo que pasará. Pasará. Feo, pero pasará. Un futuro positivo. Bueno, muchas gracias. De verdad que ha sido un placer hablar contigo. Y ahora te hago la pregunta de cierre. Si pudieras implantar un principio transversal en toda organización cultural o pública, privada, no como un KPI, Key Ujú. Performance Indicator, indicador clave de desempeño, sino como una brújula, ¿cuál sería? Escuchar a la gente a la que sirves o a la que vendes, aunque le estás dando un servicio también, am, para poder cambiar con ellos. Creo que es una idea que ha ido saliendo recurrentemente en esta conversación y creo que es clave para que las organizaciones tengan un futuro viable. Entender los cambios de la sociedad a la que sirven. Si no, el futuro se les va a cortar rápidamente. Claro, ya no van a ser parte de la sociedad. Efectivamente. Ok. Muchas gracias, David, por recordarnos que transformar no es solo cambiar la forma, es volver a mirar el fondo. Tus ideas nos muestran que la estrategia no es fría cuando nace del propósito y que innovar no siempre es romper. A veces es reconectar, redibujar y decir, esto aún puede ser mejor. Porque las instituciones que imaginan también inspiran y ahí empieza el cambio. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente.